Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Un saludo a todas y todos los escuchantes. Volvemos al estudio de Mundo Obrero Radio con el primer programa de Rebeldes con Causa de este año 2018. Como ya sabéis, Mundo Obrero Radio es una radio para la mayoría social, porque nos sentimos mayoría y porque hablamos por y para ella. Y pasamos a saludar a nuestra compañera en tareas de locución, Magdalena Martínez Bode, que hoy no se encuentra con nosotros por enfermedad, y que será sustituida por Daniel Velasco, que nos acompañará durante este programa. Gracias, Alfaya. Encantado de estar aquí contigo y con todo el equipo en un nuevo programa de Mundo Obrero Radio. Aprovechamos para saludar al compañero Roberto en el control, a nuestro director Ginés Fernández y a nuestra colaboradora Anabel Segado. El gobierno de Mariano Rajoy, junto a diferentes agentes sociales, firman una subida del salario mínimo interprofesional en un 4%, situándolo en 736 euros mensuales. Se pretende subir progresivamente este número hasta los 850 euros al mes para el año 2020. Por otro lado, España cierra 2017 con un total de 3,4 millones de parados, la mejor cifra desde 2009, y la afiliación a la Seguridad Social registra la mayor cifra desde hace 12 años, 611 cotizantes más. Escuchando estos dos últimos titulares, podemos pensar que son grandes noticias, pero la triste realidad es que España sigue siendo el segundo país con mayor paro de Europa, con un 16,7% de personas en situación de desempleo, solo por detrás de Grecia, y duplica la tasa media de paro de la zona euro. A pesar de esta subida del 4%, que supone un aumento de 30 euros, el salario mínimo interprofesional español sigue estando muy por debajo del sueldo medio que superan la mayoría de países de la Unión Europea. Como suele decirse Alfaya, no es oro todo lo que reluce. Y para explicarnos lo que realmente se esconde detrás de estos titulares y de esta gran cantidad de números y datos, tenemos al teléfono a Eduardo Garzón, economista del Consejo Científico de ATAC, España. Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Eduardo. Un placer volver a tenerte en nuestro programa. Me acompaña en el estudio José María Alfaya y hoy queremos tratar toda esa cantidad de buenas noticias y, entre comillas, lo de buenas que hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo centrados en la subida del 4% en el salario mínimo interprofesional. Una subida que, tal y como explicó Mariano Rajoy, solo se va a aplicar si se cumplen dos requisitos. ¿Nos podrías decir cuáles son estas dos condiciones? Sí, en efecto, y de hecho es bastante raro que haya ocurrido esto, porque al fin y al cabo es la primera vez que se establecen unos requisitos como los que se acaban de conocer, ¿no? ¿Cuáles son? Pues por un lado, que el crecimiento de la economía supere el 2,5% cada año, y el segundo requisito es que el número de afiliados a la Seguridad Social se incremente en unos 450.000 cada año, ¿no? Bueno, esos son números que, según el propio presidente del gobierno, pues decía que eran factibles y que de hecho eran fácilmente conseguibles, porque ya se había conseguido en este último año de 2017. Pero, sin embargo, cuando uno va a ver lo que ocurre o lo que predicen el resto de organismos internacionales, incluyendo también, por cierto, las predicciones que hace el propio gobierno, se da cuenta de que la mayoría de estas predicciones y estimaciones dan por debajo o muy ajustado a ese crecimiento del 2,5% anual que se establece como criterio necesario para que
al fin y al cabo se produzca ese pacto de incremento en el salario mínimo, ¿no? Con lo cual nos damos cuenta de que se han creado dos requisitos que parecen bastante difícil que se lleguen a concretar, y por lo tanto pues dejaría al fin y al cabo ese pacto de incremento del salario mínimo en agua de borrajas, ¿no? Además, esta subida del salario tiene una serie de restricciones, es decir, que no va a beneficiar a todas las personas por igual. ¿Esto es cierto? Claro, lo que ocurre es que está pensado el salario mínimo para que afecte a las personas que están pues cobrando menos de esa cantidad determinada que se acaba de establecer, que sería el salario mínimo nuevo, ¿no? Ese aumento del 4%, pero a jornada completa. Es decir, si tú estás trabajando a tiempo parcial y aunque estés cobrando menos del salario mínimo, pues no llegues efectivamente pues a la cantidad establecida, tu salario no va a aumentar. Por lo tanto, y estos son datos además que ofreció la propia ministra de Empleo y Seguridad Social, solo van a verse afectados o beneficiados por esta medida, en el caso de que ocurriera, ¿no? Pues unos 530.000 trabajadores, ¿no? Que sería pues aproximadamente un 3% de toda la gente que está hoy día trabajando. Cuando hay muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras que están cobrando menos del salario mínimo, pero simplemente porque trabajan menos de 8 horas al día, y esas personas no se verían beneficiadas de ese supuesto hipotético incremento del salario mínimo, y estamos hablando de aproximadamente un 12% de toda la gente que hoy día está trabajando, ¿no? Por lo tanto, no solo vemos que este incremento del salario mínimo de alguna u otra forma frágil, porque no sabemos si se va a establecer y se va a concretar tal y como se ha recogido en ese pacto, sino que además solo afectaría o beneficiaría a una pequeña parte de la clase trabajadora, dejando al margen pues a una buena proporción de toda esa gente que trabaja simplemente por estar trabajando a jornada parcial. También hay que tener en cuenta que antes del año 2017 todo incremento del salario mínimo también afectaba a personas que están trabajando vinculados con convenios salariales a este tipo de indicador. Es decir, que aunque estuviesen cobrando más que el salario mínimo, los convenios sectoriales pues se establecía que si aumentaba el salario mínimo, su salario también iba a incrementarse porque se vinculaba a este indicador. Pero a partir del año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy esa cláusula se la cargó, la eliminó, y lo que ocurre hoy día es que eso ya no ocurre. Es decir, ya no se ven beneficiados todas aquellas personas, aunque venga recogido en su convenio que su salario incrementaría cuando incrementase el salario mínimo. Hola, Eduardo, buenas tardes, soy José María Alfaya. Una pregunta que me parece que casi has respondido ya, pero ¿el principal problema de los trabajadores es que su salario mínimo sea insuficiente o hay otros factores que influyen? Bueno, efectivamente, si los salarios son reducidos y estamos viendo que están por debajo incluso del salario mínimo, sobre todo cuando estamos hablando de jornadas a tiempo parcial, pues nos damos cuenta de que el problema va más allá, y el problema es sin duda tiene que ver con un fraude laboral muy intenso en nuestro país, que de hecho no tiene parangón en otros países desarrollados y vecinos, ya que se permiten prácticas absolutamente fraudulentas por parte de muchísimos empresarios que, bueno, pues contratan a tiempo parcial cuando deberían hacerlo a tiempo completo. Lo que ocurre es que les exigen luego horas de trabajo extraordinarias, que por cierto la mitad de ellas no se pagan, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, los cuales estamos hablando de que una cantidad muy importante de las horas extraordinarias son claramente y directamente ilegales. Estamos hablando de que también los empresarios utilizan prácticas de contratación que convierten al trabajador en un trabajador temporal, cuando en realidad lo que hacen es concatenar uno y otro contrato temporal para disimular y camuflar lo que al fin y al cabo está ocurriendo en realidad, y es que está trabajando a tiempo indefinido. Pero de esta forma el empresario que está vulnerando la ley laboral lo que hace es ahorrarse un dinero, ¿no? Ocurre lo mismo también, por ejemplo, con una práctica que cada vez está creciendo más, y es el de los falsos autónomos, ¿no? Contratar a una persona para que trabaje
como si fuese un asalariado, realizando el mismo trabajo que está realizando un asalariado, sujeto a una estructura de jerarquía determinada, en la cual tiene incluso que pedir las vacaciones al jefe, respetar un horario determinado, y sin embargo, sobre el papel aparecen como autónomos, ¿no? Esos son los conocidos como falsos autónomos, y lo que hace de nuevo es deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y permitir que el empresario en cuestión se esté ahorrando una cantidad. Y también, por cierto, una nueva figura que está apareciendo también con mucha fuerza últimamente, que es el de los falsos becarios, que son, pues, sobre todo personas jóvenes que acaban de terminar una titulación o todavía están en ella, que realizan una actividad que es asemejable al resto de trabajadores normales de una empresa, pero o cobran mucho menos o, al fin y al cabo, tienen unas condiciones laborales que no se asemejan con lo que el trabajo que realmente están haciendo, ¿no? Esto es, al fin y al cabo, lo que estoy mencionando, cosas muy conocidas por los sindicatos, por las asociaciones de abogados que tratan este tipo de temas, y el problema aquí es que no hay voluntad política de perseguir todo este fraude laboral. Estamos viendo que la inspección laboral tiene muy pocos recursos, muy pocos medios, y pues al fin y al cabo los trabajadores, los inspectores de trabajo no dan abasto. Tienen demasiadas empresas que inspeccionar, y como bueno, pues no hay voluntad política de garantizarle y de facilitarle las herramientas y los medios y los recursos necesarios, pues nos encontramos con esta situación en la cual los empresarios aprovechan pues esta situación en la cual no se les está persiguiendo apenas su fraude para ahorrarse un dinero, con al fin y al cabo la contrapartida, que es un deterioro importante de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Cambiando un poco de este tema, también queremos preguntarte sobre el tema de la hucha de las pensiones y todo el revuelo que se ha formado en torno a ella. ¿Qué está ocurriendo con este dinero, Eduardo? Bueno, es un tema complejo, porque además hay mucha confusión al respecto, ¿no? De hecho, tiene que ver con que sea complejo. En realidad, la hucha de las pensiones, que fue una figura jurídica, podríamos decir, que creó el gobierno de Aznar en el año 2000, tenía una lógica bastante sencilla, que por cierto yo no comparto por lo que ahora voy a comentar, ¿no? Pero la lógica era la siguiente: en época de vacas gordas, pues vamos almacenando dinero proveniente de la Seguridad Social para poder utilizarlo en la época de las vacas flacas, ¿no? Claro, digo que no estoy de acuerdo porque creo que en aquellos momentos, en los cuales, por cierto, la mitad de las pensiones eran inferiores a 700 euros mensuales, había muchas necesidades que cubrir. Es decir, no tenía sentido, desde mi punto de vista, que ese dinero se estuviera almacenando en una cuenta bancaria y recapitalizando, en vez de utilizarla para incrementar las pensiones a personas que lo necesitaban porque no tenían unas condiciones de vida dignas, ¿no? Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es que, bueno, pues el Partido Popular, el nuevo gobierno, el de Rajoy, ha decidido recurrir a toda esa cantidad de dinero que se estaba almacenando para poder financiar, pues bueno, al fin y al cabo, el déficit que tiene actualmente el sistema de seguridad social. Claro, como se le está acabando el dinero ya de esa hucha en la que se está almacenando el dinero, no le ha quedado más remedio que utilizar otro tipo de fuentes de financiación, ¿no? Y una de ellas ha sido, pues la Administración Central, es decir, los presupuestos generales del Estado, y lo que ocurre es que en vez de realizar una transferencia, que sería pues pasar el dinero del monedero de los presupuestos hacia el monedero de la Seguridad Social, sin contrapartida ninguna, lo cual además acabaría con el déficit de la Seguridad Social de un plumazo, lo que ha hecho ha sido un préstamo y pasar el dinero desde los presupuestos hacia la Seguridad Social, pero condicionado con que la Seguridad Social luego se lo tenga que devolver, y todas las condiciones a las que se refiere cualquier tipo de préstamo, ¿no? Esto se hace así, estamos hablando de 15.000 millones de euros aproximadamente, que es lo que se nos ha anunciado recientemente, para evitar que la Seguridad Social salga del déficit, porque al fin y al cabo, acorde a la legislación actual, si la Seguridad Social no tuviese déficit, las pensiones podrían revalorizarse al ritmo de la inflación e incluso un poquito más. Pero mientras esté en déficit, las pensiones solo se van a revalorizar al 0,25% anual. Por eso, el gobierno, en vez de hacer una transferencia, ha hecho un préstamo, simplemente por el hecho de que no quiere gastar más dinero en las pensiones y no revalorizarlas al ritmo de la inflación.
Los últimos días el Partido Socialista ha propuesto un impuesto para que se puedan asegurar las pensiones. ¿Es necesario poner en marcha este impuesto del que hablamos o hay otro tipo de medidas que se puedan utilizar para reducir este déficit? Yo abogo claramente por la postura de no crear ningún tipo de impuesto extraordinario. Yo pienso que claramente no hace falta, no es necesario crear nuevos impuestos para financiar la seguridad social. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues a través de los pactos de Toledo en 1995 se decidió crear un monedero aparte para la seguridad social. Esto es algo que solo se ha hecho con las pensiones, ¿no? Con la seguridad social, porque si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ocurre con otros servicios importantes de nuestro estado del bienestar, como la educación o la sanidad, están incluidos dentro del monedero de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Claro, nos decían en la época del Pacto de Toledo que aislar, al fin y al cabo, las finanzas de la seguridad social permitiría blindarlos frente a cualquier tipo de recorte que se le pudiera pasar por la cabeza a cualquier tipo de gobernante, ¿no? Y decir, bueno, pues como están financiadas y están blindadas, ningún gobernante va a poder recortar las pensiones, al menos de forma fácil. Sin embargo, hemos visto que ha habido muchísimas reformas de las pensiones desde entonces. Se ha recortado muchísimo el nivel presente y futuro de las pensiones, incrementando la edad de jubilación, impidiendo que se revaloricen al ritmo del IPC, etcétera, etcétera, con lo cual hemos visto que ello parecía que no respondía a esa necesidad de blindar las pensiones. Desde mi punto de vista, el objetivo que había oculto era el de señalar y poder aislar el sistema de seguridad social para poder clamar al cielo cuando este sistema estuviese en déficit y entonces tener la oportunidad fácil de meter miedo a la gente diciendo está en déficit, esto es insostenible y por lo tanto habría que buscar alternativas y una de ellas podría ser contratar planes de pensiones privados. Esto es al fin y al cabo lo que creo que se persigue con este ataque al sistema de seguridad social. Y, como digo, al ser un monedero aparte, pues no tiene ningún tipo de sentido que pensemos que no tiene vuelta atrás. Es decir, si nosotros cogiésemos la sanidad pública y la creásemos en un monedero aparte, nos encontraremos que también estaría en déficit. Es decir, los usuarios de la sanidad pública apenas pagan dinero por recibir el servicio sanitario y en cambio pues los gastos son superiores a ese tipo de ingresos. Entonces estaría en déficit, pero a nadie se le ocurre, esto lo podríamos hacer también con la educación, con la corona, con la defensa, y a nadie se le ocurre decir que bueno, que como este tipo de ámbitos económicos o sociales están en déficit, pues hay que crear un impuesto nuevo. No, en realidad la solución es más sencilla de lo que parece. Si hay ingresos insuficientes en la seguridad social, pues bueno, desde el resto de las administraciones públicas, es decir, del presupuesto general del Estado, que se le haga una transferencia. Pero bueno, ni siquiera habría que llegar ahí porque hoy día vemos que hay muchas medidas que se pueden adoptar para reducir el déficit de la seguridad social, teniendo en cuenta que no hay ninguna necesidad de acabar con él, no hay necesidad de eliminar el déficit, se podría mantener y, como digo, financiarlo con la otra parte de las finanzas públicas, me refiero al monedero de los presupuestos generales del Estado. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues, por un lado, ya le hemos dicho, cuando combatimos el fraude laboral al que me estaba refiriendo anteriormente, afloran muchísimas cotizaciones sociales que los empresarios deberían estar pagando pero que actualmente no hacen. Cuando tenemos en cuenta también que se pueden eliminar determinadas bonificaciones a las cotizaciones sociales que implementó el gobierno del Partido Popular, veríamos que de nuevo tendríamos muchos más ingresos por este tipo de elementos y de figuras. Tendríamos que tener en cuenta que también podríamos destopar las bases máximas de cotización y lograr así que muchos asalariados que hoy día tienen unos salarios astronómicos, como podrían ser directivos de la banca o de grandes empresas o incluso futbolistas, pues al fin y al cabo estuviesen contribuyendo con la seguridad social acorde a los ingresos que en realidad están recibiendo. Y por último, también incrementar el salario mínimo logra que aumenten las cotizaciones y por último, como decía, crear empleo. O sea,
crear empleo es la forma más sencilla de que aumenten las cotizaciones sociales. Pero claro, tiene que ser de calidad, tiene que tener unos salarios dignos, y si el sector privado no lo hace, como vemos que no lo está haciendo, al menos de forma mayoritaria, pues debería intervenir el sector público y crear tantos puestos de trabajo en el sector público como fueran necesarios para realizar actividades útiles, pero eso sí, en unas condiciones dignas, con unos salarios dignos que permitieran al fin y al cabo que los ingresos de la seguridad social fuesen tan importantes como para acabar con ese déficit con el que tanto miedo nos meten, única y exclusivamente para que los bancos tengan fácil convencer a la gente que está atemorizada de que contraten sus planes de pensiones privados y sigan haciendo negocios, que es al fin y al cabo el objetivo oculto de toda esta historia. Eduardo, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta muy rapidita. Los últimos datos del paro en España que se han publicado, ¿hasta qué punto la bajada del número de personas desempleadas es real? Pues en efecto hay mucha confusión al respecto, porque cuando nosotros nos dicen que, por ejemplo, el número de desempleados se ha reducido en 1 millón de personas, por ejemplo, nosotros tendemos a pensar, es algo intuitivo, a que todas esas personas han pasado a trabajar. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. De hecho, las estadísticas revelan que no es así, sino que una parte de los parados dejan de serlo simplemente porque dejan de buscar empleo y no se registran en los servicios públicos de empleo, en el antiguo INEM. Hay personas que simplemente pasan a estudiar para unas oposiciones o para un máster o cualquier tipo de formación y de programa educativo. Hay personas que incluso emigran a otros países para buscar empleo, y por último, pues también hay personas que fallecen, y esos son casos que pueden darse que reduzcan el desempleo y que no aumenten el empleo, ¿no? Sin embargo, claro, no es esto lo único que ocurre. Es verdad que se están creando puestos de trabajo, pero hay que tener en cuenta que el número de horas trabajadas, y esto es lo más importante, que creo que es el indicador que a nadie se le debería de olvidar, porque lo importante no es tanto el número de personas trabajando, sino el número de horas trabajadas, porque una empresa puede expulsar a un trabajador a tiempo completo y contratar a 2 personas a tiempo parcial que realicen la misma cantidad de horas trabajadas. El número de trabajadores habría aumentado, pero en realidad el número de horas trabajadas no, por lo tanto el país no iba a ser más rico, ni iba a haber más salario, etcétera, etcétera. Bueno, pues si tenemos en cuenta el número de horas trabajadas, como estoy diciendo, desde que el gobierno del PP llegó al poder hasta la actualidad, el número de horas trabajadas ni siquiera ha aumentado. O sea que nos encontramos en una situación muy parecida, y por lo tanto desde diciembre de 2011 no se ha creado empleo neto, sino que en realidad lo que se ha hecho ha sido desguazar el empleo que había. Hay más afiliados, hay más ocupados, pero al fin y al cabo las horas de trabajo son las mismas. Esto nos está diciendo, como venía diciendo, que se ha desguazado el empleo. Por eso la gente tiene, sobre todo ahora, pues unas condiciones laborales muy inferiores y unos salarios muy inferiores a los que había por entonces. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo, por ofrecernos esta visión que es más realista que todas estas noticias, como he comentado, y agradecerte tu participación en nuestro programa, y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias a vosotros, un placer. Aquí estaré cuando me invitéis. Gracias. Bueno, pues como hemos podido comprobar, los datos que nos ofrecen los grandes medios de comunicación y las grandes empresas de nuestro país, bueno, no son reales. La realidad de las familias apenas ha cambiado y no se están beneficiando de estos supuestos avances macroeconómicos. No es real, Alfaya, porque los verdaderos problemas de las familias de nuestro país son otros. Son el no poder hacer frente a las facturas de la luz, son el no poder poner la calefacción en invierno, son el no tener una vivienda digna y haber sido desahuciado, o son tener problemas a la hora de no poder comprar comida. Mundo Obrero Radio. Queremos ser tu voz. La voz de la calle. De la gente corriente. De jóvenes. Y no tan jóvenes. De quienes acaban de llegar. Y de quienes llevan esperando toda una vida. De quienes tienen techo o no. De quienes nos han dado todo. De quienes comparten la ilusión. De quienes luchan por un mundo mejor. Mundo Obrero Radio. La radio de la mayoría social. Grupo Z ha informado de que sus revistas semanales de información general, Interview y Tiempo, van a dejar de publicarse por la imposibilidad de seguir sosteniendo durante más tiempo las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones
en los últimos años. Así informaba el comunicado de agencia la decisión del grupo empresarial, dueño de las dos cabeceras, del cierre de las revistas, que dejan en una situación complicada a casi 50 trabajadores y trabajadoras. Estos han denunciado que se enteraron del cierre de las revistas no por un responsable de la empresa, sino por el delegado sindical, tras mantener los directivos de la empresa editora una reunión de 10 minutos. El primer número de Interview vio la luz el 22 de mayo de 1976 y durante este tiempo la revista ha utilizado una fórmula de 4 pilares: la denuncia política, los sucesos, las páginas de opinión con firmas de renombre y los desnudos femeninos. Esta última parte es la cuestión por la que organizaciones feministas han criticado a la revista por utilizar el cuerpo de la mujer como reclamo y como producto de consumo y venta. En portada y en el interior, amigo. Tras el cierre de Público y CNN, estas son las últimas desapariciones de grandes medios, por el momento, claro. Una cadena de cierres de medios de comunicación. Interview y Tiempo han seguido la misma suerte que antes tuvo Público, Metro, ADN, Local y TV, La Voz de la Calle, Gol, Gala, Segunda Mano, La Clave o Cero. En total, se han perdido cerca de una treintena de cabeceras en los últimos años y otras están a punto de seguir este camino. En 2014 se contabilizaron en España un total de 106 cabeceras y en la actualidad son solo 78 las que siguen en activo, lo que supone que en los últimos 4 años se han cerrado 28. El resto de los medios escritos afrontan una crisis tan grave que a duras penas pueden mantenerse con los durísimos EREs y despidos generalizados, además de todo tipo de recortes. Se calcula que en los últimos años se han ido al paro más de 4.000 periodistas. La crisis económica se ha llevado por delante a casi 200 medios de comunicación, de los cuales 2 fueron agencias de noticias, 22 diarios, 7 digitales, 10 periódicos gratuitos, 4 radios, 20 televisiones y 135 revistas. La destrucción de empleo, desde mediados de 2008, asciende a unos 6.500 puestos de trabajo en uno de los sectores con mayor precariedad y bajos salarios. Hoy en España quedan 10 grupos mediáticos: Godó, Eneo, Prensa Ibérica, Unidad Editorial o Z, pero los más conocidos son Vocento, Prisa, Telefónica, Mediaset y A3Media, a excepción de otros medios digitales y escritos. Por lo que hablamos entonces de la existencia de una oligarquía mediática que se erige como dueños y hacedores de la comunicación en España. La crisis en la prensa hace que se tenga que repensar el formato. Se aducen muchos responsables de este problema, como Internet, el sometimiento de los medios a los poderes económicos, la pérdida de un modelo, la baja calidad de la información, la posverdad. Pero para analizar este tema más a fondo, tenemos con nosotros al periodista, escritor y colaborador de Mundo Obrero Radio, Pascual Serrano. Hola, Pascual. Muy buenas. Muy buenas, soy José María Alfaya y estoy aquí con Daniel Velasco. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿En forma? Bien, te veo acompañado. Muy bien. A ver, una pregunta. ¿El cierre de Interview y Tiempo es el último acto de la escalada de cierre de medios o quedan más sustos, como dicen algunas informaciones? Bueno, yo creo que por muchas simpatías sí que podíamos tenerle a Interview, porque evidentemente nadie va a negar pues, su valor, su investigación, su carácter digamos de lucha por la defensa de la libertad de expresión y de investigación del país.
pues no dejan de ser medios de unas grandes empresas que funcionaban con criterios económicos de rentabilidad, de un accionista poderoso, deudas con los bancos, que no contemplaban la participación de los lectores. Te recuerdo que eran del Grupo Z, que debía una cantidad millonaria a la Caixa, pues, y que evidentemente eso era inviable, ¿no? Creo que es un modelo que se muere, un modelo de periodismo escrito que necesitaba grandes accionistas y grandes anunciantes, y que eso pues se muere, y yo creo que a la izquierda no nos debería de preocupar. No debería de preocupar, porque un modelo de comunicación que necesita grandes accionistas, grandes bancos y grandes anunciantes, pues evidentemente no es el nuestro. Y como no es el nuestro, pues yo creo que tenemos que pensar, imaginar, inventar un modelo diferente que no dependa de esos parámetros, ¿no? Sí, buenas, Pascual, soy Daniel Velasco, y al hilo de lo que comentabas, quería preguntarte que el que existan muchos medios de comunicación es sinónimo de pluralidad, como nos dicen desde algunos sectores. No, sin duda no. Pues decir, probablemente en el kiosco hace 20 años o 15 años había más medios que ahora en el kiosco. Pero si uno se pone a pensar quiénes eran los dueños, a quiénes debían dinero y quiénes eran accionistas y qué anunciantes lo mantenían, pues al final parece que la pluralidad no era tanta. No, no es verdad. Es más, yo he dicho muchas veces con un poquito de impertinencia que si las 3/4 partes de los medios que hay en nuestros kioscos desaparecieran, pues no se afectaría nuestra libertad de expresión para nada. Es decir, no, yo creo que el periodismo escrito, sobre todo el de papel, que es el que maneja el dinero, está en una crisis que no nos debería de preocupar. En todo caso, tenemos que pensar cómo buscamos la alternativa, ¿no? Bueno, casi has respondido a mi siguiente pregunta, de modo que me la salto directamente. Vamos. Hemos hablado también, o nos han hecho hablar, de los despidos por los cierres de empresas en el sector, así como de las condiciones de los y las profesionales. Sin buenas condiciones laborales y salariales, ¿podrá haber un buen periodismo? Mira, hay un eslogan que a mí me encanta del Sindicato de Periodistas que dice: nuestra precariedad es tu desinformación, ¿no? Y yo creo que resume un poco mi opinión al respecto y lo que tú me estás preguntando, ¿no? Pues sin ninguna duda, si las condiciones laborales son las que son, pues evidentemente no habrá independencia. Es más, incluso yo voy a afirmar otra cosa que también le gusta mucho a los grupos de comunicación a hablar, ¿no? Que es la de que no quieren legislaciones porque siguen apostando y defendiendo con códigos deontológicos y códigos éticos de esos periodistas. Mira, en el capitalismo solamente hay un código deontológico y un código ético para los periodistas, que es que lo que tú hagas le gusta a tu jefe para que mañana pueda volver a trabajar. Y eso evidentemente no es un código ético ni es un código deontológico, eso es la mierda capitalista. Entonces, no me vengan hablando de códigos deontológicos si no están detrás de ellos, no hay una estabilidad laboral ni una garantía laboral, como puede haber, por ejemplo, en la universidad con un derecho de cátedra, ¿no? Con la libertad de cátedra, que dice que cuentes como cuentes el marxismo o el neoliberalismo, ningún jefe te va a tirar. Eso no existe en el periodismo, con lo cual no existe ningún código deontológico si no existe ninguna estabilidad laboral para el periodista. Pascual, tú dices que para que haya una prensa alternativa es necesario que los lectores sean conscientes de que hay que pagarla. ¿Esa batalla está perdida? Bueno, yo creo que lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que un servicio fundamental, como es el derecho a la información, alguien lo debe de pagar. Entre otras cosas porque el periodista tiene el defecto de comer, como el médico y como el maestro. Es decir, que si tenemos muy claro que tiene que haber un derecho a la educación y un derecho a la sanidad, y eso supone que alguien debe de pagar al médico y alguien debe de pagar al maestro, también debemos de entender que si hay un derecho a la información, alguien debe de pagar al periodista. ¿Quién debe de pagar al periodista? A mí se me ocurren 3 opciones. Un Estado social, que al igual que la sanidad y la educación, entienda el derecho a la información, es decir, unos medios públicos cuyo detrás tiene aval de los recursos el Estado. 2,
el modelo de ahora, que es que lo paga los anuncios del Corte Inglés y el dinero del BBVA y los anuncios de Telefónica, con lo cual sale el periodismo que sale, que es el que todos sabemos, que además es el que está en crisis porque los anunciantes tampoco les salen las cuentas, o mientras no convenzamos o no tomemos y convirtamos un Estado social que entienda la necesidad de apoyar el derecho a la información con recursos, mientras tanto, la única opción que nos queda es que los ciudadanos entiendan que deben de apoyar con sus recursos económicos unos medios de comunicación participativos y democráticos, ¿no? Que es lo que puede ocurrir con una radio como Mundo Obrero, con un periódico como La Marea, con un periódico como El Diario.es o como Infolibre o muchos otros que se me ocurran, ¿no? Esas son las tres opciones, no hay más, ¿no? Y puesto que la segunda que he dicho no nos gusta, no funciona y no la queremos y es la que había hasta ahora, pues solo nos queda o convencer al Estado para que mantenga medios públicos o medios colaborativos pero con recursos públicos, o mientras tanto mantenerlos todos ciudadanos. Pues muchas gracias, Pascual. Para tu tranquilidad te diré que en lo que respecta a nosotros como prensa alternativa, nuestro director Ginés Fernández es muy consciente y nos nutre con unos bolos alimenticios sabiamente calculados para que duremos todo el programa en estado de ánimo suficientemente eficaz. Espero que tú también... Por lo que yo acepto las entrevistas, a la espera de esos bonos. Bueno, la próxima vez que venga ya te traemos en directo y tendrás derecho a tu trozo de bolo alimenticio. ¿Vale? Muy bien. Un abrazo. Muy bien. Adiós, Pascual. Un abrazo, hasta luego. Hasta siempre. Adiós. Siempre es interesantísimo escuchar a Pascual explicar todas estas cuestiones que están relacionadas con los medios de comunicación en nuestro país. Lo mejor es cuando además mastica y se alimenta, entonces ya llega a alturas inconmensurables. Bueno, lo mejor es que efectivamente Pascual te cuenta las cosas tal y como son. Y ya está. Vamos sumando rebeldes a la causa con una columna hablada en este programa a cargo de Benito Raval. En cada programa ofrecerá una nueva impresión de la actualidad del momento. Esta nueva sección se va a llamar Palabras contra el muro. Y en este programa Benito se inicia con las diferentes varas de medir de la justicia. Dado que vivimos en un Estado de Derecho, si te has hecho rico robando el erario público, o ya lo eras, y a pesar de ello también has robado, lo más seguro es que ni des con tus huesos en la cárcel ni devuelvas lo que te has llevado. Podrás pagar la fianza y a legiones de abogados que dilaten los procesos hasta que estos prescriban. Otra cosa es que precisamente por el agujero económico causado por el saqueo te hayas quedado en el paro y no puedas pagar la luz y entonces te la cortan, o la casa y te veas en la calle. Dado que vivimos en un Estado de Derecho, el rey, el antiguo pero que cobra de rey, no ha sido todavía juzgado por su colaboración en los crímenes de la dictadura. Pero si crees que tu país tiene derecho a decidir su futuro y lo proclamas y luchas pacíficamente por tus ideas, se te arrebatarán tus derechos, serás privado de libertad y gozarás de una condena 2 veces más larga que si hubieras matado a alguien. Dado que vivimos en un Estado de Derecho y aconfesional, si digo yo que, por ejemplo, la Cruz del Valle de los Caídos habría que dinamitarla, seré juzgado. Pero no podré denunciar los ataques a mi conciencia de libre pensador, que supone que el rey actual, que también cobra y mucho, acuda a eventos litúrgicos como rey pagado por mí, ni tampoco la asistencia de símbolos religiosos en actos oficiales. Así que, dado que vivimos en este curioso Estado de Derecho, creo que es hora de trabajar para vivir en uno un poco más torcido, que a lo mejor hasta nos va bien. Mundo Obrero Radio. Síguenos en Instagram y Facebook. Mundo Obrero Radio. Esta avalancha sin precedentes jamás vista en la historia de un ataque, entendemos que coordinado a la seguridad exterior de España y de la Unión Europea, como el que hemos vivido estas últimas 24 horas. Estas terribles palabras que hemos escuchado fueron pronunciadas por Francisco Bernabé, delegado del Gobierno de Murcia,
ante la llegada de 191 inmigrantes a las costas de Cartagena. Esto es lo que demuestra la concepción bélica con la que el Partido Popular trata el tema de la inmigración. Los inmigrantes llegados a la costa de Cartagena fueron enviados a la cárcel de Archidona, en Málaga, de la que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, cantó las 1000 maravillas y sus buenas condiciones, pero en realidad no reunía las condiciones mínimas y carecía de los servicios más básicos para la estancia allí de ninguna persona. Recordemos que uno de estos inmigrantes apareció muerto en lo que, según dicen, fue un suicidio. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos y Unidos Podemos denunciaron el caso, solicitando que no se trasladasen a los inmigrantes al ser testigos, algunos de ellos, de este luctuoso hecho. Hemos conocido recientemente que el Ministerio del Interior ha vaciado la cárcel de Archidona, trasladando una parte de los inmigrantes a otros CIEs y al resto mediante deportaciones ilegales a sus propios países de origen. Y para tener más información sobre este hecho y las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en los CIEs de España y en las fronteras de Melilla, contamos con Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida en el grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados. Eva. Hola. Hola, Eva, saludos. Somos Mundo Obrero Radio. Bueno, yo soy José María Alfaya, me acompaña Daniel. Has estado en la cárcel de Archidona y conociendo de primera mano la situación por la que pasaban los inmigrantes y has conocido el fallecimiento de uno de ellos, Mohamed Bouderbala. ¿Y qué nos puedes contar de todo eso? Bueno, pues más o menos lo que podíamos imaginarnos por las denuncias que nos hacían los colectivos sociales y las ONGs que trabajan con ellos. Pero claro, verlo marca un antes y un después. Yo lo cuento siempre porque me parece como lo más chocante, o por lo menos algo que no había visto en otros CIEs. En el caso de Archidona, el personal que estaba a cargo de la cárcel reconvertida en CIE eran antidisturbios, era de la UIP. Bueno, eso ocurre en otros CIEs, pero en el caso de Archidona iban permanentemente uniformados y con las porras extensibles. Claro, una sensación de impotencia, es decir, estas pobres personas, de cómo llegan, que llegan con unos grados de vulnerabilidad enormes, asustados sin conocer bien el idioma, porque además tardaron en llegar los traductores y además llegan a un sitio que es una cárcel y que el personal no le ven ni la cara, están completamente uniformados como si fueran a cargar. La verdad es que fue lamentable por las carencias que tenían de agua caliente, de ropa de abrigo, de traductores, de asistencia letrada que llegó tarde y en general por la situación de personas que no han cometido ningún delito y se ven en una cárcel y está al mando unos antidisturbios, así que fue terrible. Buenas, Eva. Soy Daniel Velasco. Izquierda Unida ha denunciado el fallecimiento de esta persona que hemos comentado anteriormente y queríamos saber en qué situación se encuentra esta denuncia. Pues se hizo la denuncia de manera casi no coordinada con las denuncias que pusieron tanto el abogado de la familia como los abogados de Málaga y Andalucía COGE, sobre todo aparte de, por supuesto, esclarecer todo lo ocurrido alrededor de ese suicidio, entre comillas, de Mohamed, también para saber qué es lo que estaba ocurriendo con las salidas de sus compañeros, del resto de internos, porque claro, difícilmente pueden hablar de una investigación policial para aclarar lo sucedido, como anunciaron, cuando los potenciales testigos los deportan, los cambian de CIEs, los dejan lejos de la investigación.
Entonces, era en las dos vías lo que queríamos saber. Recientemente hemos sabido que han paralizado la expulsión de 9 testigos que podrían ser importantes en la investigación, y la verdad es que nos alegramos. Esa denuncia quedó archivada porque el juez en primera instancia consideró que no cabía la investigación, que no había habido ningún motivo de alarma, pero se ha pedido una reconsideración. Y parece que la admitirán a trámite porque efectivamente hay varias cosas que no encajan. Pero ahora mismo lo que hemos pedido es que se reconsidere ese archivo. Lo hemos pedido nosotros, lo han pedido los abogados tanto de la familia como de las ONG. Bueno, así que ahí estamos a la espera. Por dejarlo claro ante nuestros escuchantes, ¿en los CIES se cubren los derechos humanos? A ver, no solo, yo creo que no, en primer lugar, pero no es el único agujero negro de derechos humanos. Yo creo que el territorio español está plagado de puntos negros donde se suspenden los derechos humanos y no pasa nada. En los CIES se vulnera, y de hecho el gobierno de España está advertido incluso por la propia Europa, porque las directivas que regularían un acceso evidente a los derechos humanos, por ejemplo, se definen un régimen de privación de libertad, y los CIES no deben ser eso. Deben tener toda la asistencia necesaria, tanto letrada como de traductores, y no ocurre. No se les puede poner en cualquier sitio. Todo esa serie de cosas son vulneraciones. En el caso de los menores, pasó además en el supuesto CIE de Archidona, que había menores a los que se les deportó. Eso también queda clarísimamente por parte de la ONU que no se puede hacer. Pero además en los CIES la vulneración, cuando estuvimos en Melilla vimos que trasciende. Los centros de menores tampoco son precisamente espacios donde los derechos humanos sean la norma y rijan, ¿no? Hay menores que entran, salen, nadie les hace un seguimiento, nadie está pendiente de qué necesidades tienen, más allá solo de lo material, que también, por supuesto, un acompañamiento en el momento de la vida, como es la adolescencia, que suele ser bastante complicado, tampoco lo hay. Pero incluso más allá, una de las cosas que en Melilla nos sorprendió mucho es que hay menores que son melillenses que no están escolarizados. Y no están escolarizados porque no les escolariza la consejería. Son tan españoles, tan de cualquier ciudad española como los que más. La única diferencia es que la ascendencia puede ser de otros países y que son de religión musulmana, pero a todos los efectos se supone que la consejería debería darle igual. Bueno, pues eso también es una suspensión, esos menores no están escolarizados, sería un escándalo en cualquier ciudad, pero allí sucede con relativa frecuencia. Entonces sí, yo creo que hay bastantes puntos, y los CIES son desde luego un punto caliente en España en el que no hay una vulneración completa de los derechos humanos. Bueno, además de los puntos negros que tú señalas en este mapa de España, además, para mayor desgracia, se dan las declaraciones absolutamente terribles, ¿no? Tipo Murcia, tipo Bernabé, señor Bernabé, como el consejero melillense, que también añaden una nota de increíble dramatismo, de insensibilidad humana a esta problemática. ¿Cómo ves esta historia? Tremendo. No digo lo que pienso porque debe ser hasta delito, pero desde luego es otro de los ejemplos de vulneración de los derechos humanos. No se puede dar nombres y apellidos de un menor, dar datos de su vida y además, ya como para colmo de males, hablar de que era drogadicto y que si hubiese saltado a la península habría seguido siendo drogadicto. Están absolutamente fuera de lugar, son miserables, o sea, han alcanzado ya las cotas de miserabilidad creo que más altas que a las que podían aspirar. Realmente marca, es un ejemplo más de que al Partido Popular y también al Partido Socialista, que es en gran medida responsable de las leyes de extranjería, la sensibilidad ante estos temas pues ni está ni se la espera, y tienen una actuación de que ven la migración como un peligro, como algo a combatir, y no con la perspectiva de son personas y tienen derechos. Entonces, bueno, sí, muy miserable, pero creo que simplemente es la cara más brutal de lo que es la política general de tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sobre todo, pero bueno, no son los únicos partidos que tienen esa perspectiva.
Bueno, nos has contestado a la última pregunta, de modo que mi compañero te va a decir... Ay, perdona. No, está muy bien, está muy bien. Vale. No hemos ahorrado un tiempo estupendo. Mira, tienes los micrófonos de Mundo Obrero Radio abiertos y a tu disposición para añadir cualquier cosa que creas que merece la pena y que no te hemos preguntado. ¿Tienes algo así especial? Bueno, sí, lo único, yo creo que aquí cabe una pregunta importante, y es ante todo esto que hacemos, ¿no? Y yo creo que merece la pena que le dediquemos, y aprovechando que los oyentes de Mundo Obrero Radio serán oyentes de una sensibilidad claramente de izquierdas y claramente posicionada con los derechos humanos, la necesidad de que se relancen, porque que todo quizá un poco parado en el tiempo, pero que se relance el debate sobre qué ley de extranjería, sobre qué política migratoria y qué clase de país y de fronteras queremos construir. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. No va a servir de nada seguir en esta política que se está llevando migratoria, de cerrar fronteras, de dolor y de vulneración de derechos, sino que tenemos que a profundizar y buscar qué política migratoria nos lleva a una sociedad pues mucho mejor y en la que primen los derechos humanos. Yo creo que hay que hacer ese llamamiento y ponernos manos a la obra. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tú te dejas, te llamaremos. Te volveremos a llamar. Me dejo. Incluso te fabricaremos una especie de centro de acogida para que estés permanentemente asesorándonos en sensibilidad humana. Y bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo y hasta pronto. Sí. Saludos. Como hemos podido comprobar, Alfaya, en este país se incumplen sistemáticamente los derechos humanos más básicos. Y ha quedado demostrada la insensibilidad del Partido Popular con las personas más necesitadas. Para nosotros y para nosotras, ninguna persona es ilegal. Pues este personaje tremendo, tal M. Rajoy, que anda siempre pregonando los cuatro vientos que hay que cumplir la ley y que todos y todas estamos obligados al imperio de la ley, pues él mismo incumple la Constitución española, que dice defender y que hay que hacer cumplir, cuando en el artículo 10 de la Constitución se dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues a buenas horas, mangas verdes, ya estás cumpliendo. Resumen de una ignominia asesina. El 2017 se convierte en trágico. 48 mujeres asesinadas, 8 niños asesinados, 27 huérfanos. De los 48 casos de mujeres asesinadas, 10 habían presentado denuncia y 5 tenían medidas de protección en vigor. Asesinadas por sus parejas o exparejas. Otros 4 casos están aún investigándose, que de confirmarse subiría el número a 52 mujeres asesinadas en el año 2017. 26 medidas de protección se pondrán en marcha en 2018, en aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia que sentó sus bases en el mes de septiembre. Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos han ratificado en el mes de diciembre el documento parlamentario, previéndose una financiación de 1.000 millones de euros para los próximos 5 años, 200 millones para 2018. 26 medidas de protección firmadas y ratificadas que no podrán ser puestas en marcha con 200 millones para el 2018. Lo que acabamos de escuchar son los datos que nuestra compañera
Anabel Segado nos ha recopilado unos datos que nos muestran que el año 2017 será recordado por la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y por haber sido desde el 2003 uno de los años más tétricos en lo que al número de mujeres asesinadas se refiere. Pero para mayor escarnio pasará a la historia y se quedará en nuestra memoria colectiva como el año en que 8 de nuestras niñas y niños han sido asesinados por la violencia de género. Hay una fuerte tendencia de los seres humanos a reproducir los esquemas emocionales y sociales de una generación a la siguiente, incluso en aquellos problemas como la violencia de género en los que más sorprendente resulta dicha reproducción, al haber podido conocer desde la infancia el sufrimiento que generan. Existe suficiente evidencia de que las experiencias de violencia directas o indirectas vividas durante la infancia como una condición de riesgo que incrementan la probabilidad de violencia en la vida adulta. Pero debe tenerse en cuenta que la reproducción de esta violencia no es algo inevitable. La mayoría de las personas que vivieron violencia en su familia de origen no reproducen dicho problema en la familia que establecen en su vida adulta y difieren de los que sí lo hacen por 4 características que pueden ser desarrolladas desde la educación para romper el ciclo de la violencia. La primera es el establecimiento de vínculos sociales no violentos que ayuden a desarrollar esquemas y expectativas sociales básicos alternativos a la violencia. El segundo es el rechazo a toda forma de violencia, incluyendo en él la crítica al maltrato infantil y a la violencia de género. El tercero es el establecimiento del compromiso explícito de no ejercer la violencia. Y el cuarto, la adquisición de habilidades alternativas a la violencia que permitan afrontar el estrés y resolver los conflictos sociales con eficacia. 4 condiciones que deben ser promovidas desde la educación para superar la reproducción del modelo ancestral de dominio y sumisión, sustituyéndolo por un modelo basado en el respeto mutuo. Educación para los pequeños, para nuestros hijos e hijas, reeducación para nuestros mayores, para los hombres y mujeres, desaprender lo aprendido. Es posible. La importancia de la educación en la solución a la lacra de la violencia de género, la violencia machista, es indiscutible. Disponer de recursos y diseños educativos que rompan la estructura patriarcal de nuestra sociedad es una necesidad imperiosa y la aplicación de programas de reeducación una urgencia. Para prevenir la violencia de género desde la educación, conviene recordar que el sexismo que la origina está estrechamente relacionado con la división ancestral del mundo en 2 espacios. El público reservado exclusivamente para los hombres y el privado, el único en el que podía transcurrir la vida de las mujeres. Para favorecer dicha división y como consecuencia de ella, se producía lo que ha sido denominado como dualidad de la existencia humana, enseñando a cada individuo a identificarse con la mitad de los valores, los masculinos o los femeninos, como si fuera imposible aspirar a todos. Además de exigir la renuncia a la mitad de los valores, se le obligaba a identificarse con la mitad de los problemas, a los hombres con la violencia, la falta de empatía, la tendencia al dominio y al control absoluto de otras personas, y a las mujeres con la dependencia, la debilidad, la sumisión y la pasividad. Para favorecer esta dualidad de espacios, valores y problemas, se separaba a los niños y a las niñas en contextos educativos diferentes. La división del mundo en 2, los valores masculinos y femeninos, el diseño de estos valores y el sexismo que la origina, nos está matando. La dualidad sexista de espacios, cualidades y problemas supone una mutilación del desarrollo humano, tanto para las mujeres como para los hombres, que a pesar de los evidentes avances se siguen reproduciendo. Uno de los ámbitos más resistentes al cambio en este sentido es el desarrollo emocional. El sexismo limita el repertorio de estrategias emocionales, originando diferencias evolutivas en la vulnerabilidad a distinto tipo de problemas en dicho ámbito, como por ejemplo los que conducen a la depresión. Así puede explicarse que los niños tengan más problemas de este tipo que las niñas durante la primera infancia, que estas diferencias dejen de ser significativas después y que se inviertan a partir de la pubertad, momento desde el cual la frecuencia de depresiones es mucho mayor, el doble o más entre las mujeres que entre los hombres.
diferencias que cabe relacionar con las estrategias que cada grupo ha aprendido a utilizar, puesto que la superior tendencia de las adolescentes a deprimirse se relaciona con la menor frecuencia con la que utilizan estrategias activas de resolución de conflictos o estrategias de distracción más eficaces para superar los problemas normales de la adolescencia, y con su superior tendencia a rumiar los problemas, a centrar su atención en los pensamientos y sentimientos problemáticos, a hablar de ellos y a pedir ayuda. Los estudios llevados a cabo sobre la socialización de las emociones reflejan como posible origen de los estilos de afrontamiento emocional que a los niños se les permite exteriorizar la ira y la hostilidad en mayor medida que a las niñas, y que a ellas se les educa para pensar sobre las emociones, ponerse en el lugar de los demás, sentir empatía y expresar la tristeza, incluso llorando, mucho más que a ellos. Diferencias que parecen ser una ventaja para las niñas cuando son pequeñas, pero un inconveniente desde la adolescencia, probablemente debido a la superior compatibilidad del estereotipo femenino con lo infantil que con lo que se espera de una persona independiente en la mayoría de las situaciones desde la adolescencia. Si a cualquiera nos preguntan si nos preocupa la salud de nuestras hijas e hijos, contestaríamos que por supuesto. Pero la salud mental e indivisiblemente física de nuestras hijas e hijos, de nuestras mujeres y hombres del mañana, están en juego. Su desarrollo pleno personal, su felicidad, el desarrollo íntegro de su potencial está en claro y grave riesgo. La construcción de una cultura de la igualdad que ayude a erradicar el sexismo debe prestar atención a sus diversos componentes. Primero, el componente cognitivo del sexismo consiste en confundir las diferencias sociales o psicológicas existentes entre hombres y mujeres con las diferencias biológicas ligadas al sexo, con la creencia errónea de que aquellas surgen automática e inevitablemente como consecuencia de estas, sin tener en cuenta la influencia de la historia, la cultura y el aprendizaje. Para superar este componente del sexismo conviene adoptar una perspectiva de género en el currículum y superar la invisibilidad de las mujeres, pero también promover suficientes experiencias de cooperación entre alumnos y alumnas en torno a objetivos compartidos que les permitan comprender la riqueza de la diversidad y la esencia de la igualdad. Segundo, el componente afectivo o valorativo que subyace tras estos problemas gira en torno a la forma sexista de construir la identidad, asociando los valores femeninos con la debilidad y la sumisión, y los valores masculinos con la fuerza, el control absoluto, la dureza emocional o la utilización de la violencia. En el aprendizaje de este componente tienen una especial influencia los valores observados en las personas que se utilizan como referencia para construir su identidad. De ahí la relevancia de promover la visibilidad de modelos femeninos y masculinos no sexistas. Para favorecerlo conviene que en los programas de prevención de la violencia de género no solo participen mujeres, que es la situación más frecuente, sino también hombres que puedan influir como referencia de los modelos que se pretenden promover. Tercero, el componente conductual del sexismo consiste en la tendencia a llevarlo a la práctica a través de la discriminación y la violencia. Su riesgo se incrementa cuando faltan alternativas positivas con las que dar respuesta a determinadas funciones psicológicas y sociales sin recurrir a estas conductas destructivas. Para superarlo conviene incrementar dichas alternativas. La segregación educativa en espacios diferentes para alumnos y para alumnas representaba una grave privación de dichas oportunidades. El hecho de compartir espacios puede incrementar los conflictos, pero aumenta sobre todo las oportunidades para aprender a resolverlos. Conviene recordar en este sentido que una de las características del modelo educativo basado en el dominio y la sumisión es la negación del valor de la diversidad y del conflicto como herramienta educativa, utilizando la segregación y la exclusión para evitarlo, con lo que se evitan también las oportunidades de aprender a construir la igualdad. Afrontar las situaciones a las violencias machistas con un objetivo de fondo y erradicador conlleva cuestionar el modelo educativo que segrega a niños y niñas, que representan la negación del valor de la diversidad y del conflicto como herramienta educativa. Utilizar la segregación y la exclusión para evitar el conflicto evita también la construcción de la igualdad. Mundo Obrero Radio, la radio de la mayoría social. La radio de la gente, del pueblo. La radio que rompe el cerco mediático. Análisis social, político, económico. Crónicas, debates y actualidad. Vamos, grita, vamos.
Nuestra siguiente invitada viene de cantar a la República en París y a las nuevas generaciones francesas para que conozcan nuestra historia, la historia real. En marzo de 2017 estrenó el recital poético A las mujeres del 27 con voz de mujer, que aún sigue en cartel y que está dedicado a las intelectuales de la generación del 27 y también a todas aquellas mujeres que influyeron o tuvieron relación con esta generación literaria. El año pasado también inició una gira sobre el centenario del nacimiento de Blas de Otero, una efeméride importante de nuestras letras. Este poeta vasco fue un referente poético para multitud de generaciones. Su obra sigue viva gracias a su plena actualidad, eterna belleza y, por supuesto, gracias a cantautores que han mantenido su poesía viva, como Paco Ibáñez. Suponemos que ya lo han adivinado. Hablamos de la artista Lucía Socam. Por supuesto, hemos indagado por la red para saber más de ella. Lucía Sosa Campos, de Guillena, Sevilla. Comenzó sus estudios musicales en el aula de música de su pueblo con 8 años, en la especialidad de flauta travesera. A los 14 compone su primera canción, Digan lo que digan, y desde ahí hasta ahora no ha parado. Entra en contacto con la cooperativa de autores locales llamada Utopía Producciones, en la que graba sus primeras maquetas y adquiere una visión musical más rica en temáticas y en estilos. En 2005 graba su primer DVD en directo, llamado Hoy puede ser gran momento, y poco después publica su primer disco, Contraste, mezclando las canciones grabadas en directo con las de estudio. En 2010, Utopía Producciones produce un CD-libro para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 19 Mujeres de Guillena, llamado Verdades Escondidas. Fue grabado en riguroso directo en la Casa de la Cultura de Guillena. También en directo es el disco Viejos tiempos, nuevos tiempos, junto al escritor y periodista Juan José Tellez, y de la mano de la cooperativa andaluza Atrapasueños. Dedicado a la memoria de su tierra, Andalucía, participaron en el mismo el cantautor gaditano Alfonso Varo, el guitarrista almeriense David Caro, el cantaor flamenco Juan Pinilla y el cantautor sevillano Alfonso del Valle. Lucía ha participado en el libro A Rafael Alberti, editado por la editorial Atrapasueños, y el poemario editado por la Media Luneta llamado Malas Compañías. Junto a otros compañeros, creó la cooperativa cultural Carambolo Producciones, desde donde edita junto al cantaor Juan Pinilla y el guitarrista David Caro, Siempre Abril, un espectáculo donde mezclaron el flamenco y la canción de autor. En sus varias visitas a la Feria Internacional del Libro de La Habana, conoce al poeta cubano Víctor Casaus, con quien edita un disco en el año 2015, llamado Amar sin papeles, con poemas del mismo poeta. Pero para que nos cuente con mayor profundidad todos estos proyectos, tenemos a Lucía Socam en el teléfono. Lucía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, bienvenida a Mundo Breve Radio. Soy Daniel Velasco. Gracias, un placer. Soy Daniel Velasco, un placer tenerte con nosotros en el estudio. Me acompaña José María Alfaya. Hola, José María, ¿qué tal? Muy bien, con ganas de volvernos bien? a encontrar en un escenario. Claro que sí, claro que sí. Lucía, has vuelto de París cantando a la República y a las nuevas generaciones francesas. Te quería preguntar, ¿cómo has vivido esta experiencia? Bueno, pues para mí es una experiencia maravillosa, que ya he tenido oportunidad de vivirlas en otras ocasiones y no me he tan sorprendida porque sabía más o menos con lo que me podía encontrar, ¿no? Pero sí es verdad que cuando llegas a un país que no es el tuyo, le encuentras algo sobre la historia de tu país y resulta que te das cuenta de que los jóvenes de otros países están más informados sobre la historia de tu país que los propios jóvenes de tu país, ¿no? Pues eso duele, cuanto menos duele. Además te hacen preguntas como ¿cómo es posible que tú nos quieras contar una parte de la República siendo ignorada por tu país, cuando aquí viene el rey, hasta hace poco estaba allí,
con una bandera republicana homenajeando a los españoles que liberaron país, a los compañeros de la 9, ¿no? Son contradicciones que no se entienden y difíciles de explicar, pero por supuesto muy contenta porque al menos nos permiten seguir sembrando y seguir reivindicando la verdad para nuestro país, por nuestra historia, ¿no? Una experiencia buena, porque son jóvenes, he estado con gente de instituto, de bachillerato, que aunque a priori parece que no les interesa mucho el tema, una vez que se profundiza, no solamente muestran simpatía, sino que además participan en los debates, que ya lo quisiera yo en muchos sitios en los que nos han invitado aquí, ¿no? Sin duda una experiencia positiva. Oye, y desde tus inicios en la música, soplando ahí en la flauta travesera en tu pueblo, hasta lo de hoy puede ser un gran momento, bueno, ¿cómo valoras tú toda esa etapa? Bueno, yo es una etapa de muchos años, además, de la que por supuesto no reniego, sino al contrario, creo que he crecido muchísimo como cantautora, pero sobre todo como persona, y creo que con lo que me tengo que quedar, que mi contribución a la música y mi profesión me ha hecho muy grande como persona, me ha hecho ser un poco menos ignorante, me ha hecho conocer quién soy, de dónde vengo y por lo tanto ser la persona que soy hoy. Estoy muy orgullosa porque si alguna vez yo pudiera haber escrito en un papel, quiero ser así, de pequeña, hoy soy como yo hubiera querido ser, ¿no? Estoy muy contenta por eso. Es verdad que han cambiado muchísimo los tiempos, que no soy la misma, que iba con 10, 11 años al conservatorio con mi flauta travesera a estudiar solfeo ni armonía, que ahora me dedico a otro instrumento distinto, muy distinto a la guitarra, pero que sin lugar a dudas, tanto lo que yo aprendí en el conservatorio como lo que me ha enseñado después la vida y sobre todo todos los compañeros y compañeras con los que me he ido encontrando a lo largo de mi camino, han moldeado lo que soy hoy y estoy súper orgullosa, desde luego, ¿eh? En tu obra, la verdad es que es sorprendente todo el componente social y tu compromiso con la memoria histórica, como Verdades Escondidas o el concierto Música Sur Andalucía con el Sáhara. ¿Crees que es necesario más compromiso de los artistas con la situación que vive la mayoría social? Bueno, yo creo que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero sin lugar a duda creo que es importante definirse tal y como uno quiera ser, ¿no? Yo creo que la diferencia fundamental entre un cantante y un cantautor es precisamente ese, ¿no? El nivel de compromiso que uno pueda tener. Un cantante pues puede cantar estupendamente bien, yo conozco muchísimos y que a lo mejor han cantado una canción social y ya parece que es un revolucionario, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese compromiso no tiene que estar en una canción o un disco, sino que tiene que estar en una trayectoria y sobre todo en un ejemplo de vida, ¿no? No solamente dejarlo en el escenario, sino después mostrar ese ejemplo en tu día a día. Creo que el llamarse cantautor, y a mí me alegra y me enorgullece llamarme cantautora, es precisamente por ese compromiso que quiero tener con lo que me rodea, porque yo no quiero ni pretendo ser una desclasada. Yo vengo de un pueblo andaluz, de Guillena, un pueblecito normal de la provincia de Sevilla. Vengo de una familia trabajadora, todos mis amigos vienen de la misma clase y por lo tanto defiendo de dónde vengo y qué es lo que soy, ¿no? Creo que cada uno debería defender de dónde viene y qué es lo que es, y yo no es que sea una virtud el tener un compromiso con lo que me rodea, sino que es que yo vengo de ahí, y si no defiendo yo a los de mi clase, pues a ver quién lo va a hacer, ¿no? Estoy orgullosa, pero desde luego creo que es una obligación el querer ser cantautora y por lo tanto tener ese compromiso hacia esa sociedad, a ese mundo más justo que a tantos nos gustaría, ¿no? Yo creo que es bonito, además, no solamente que a veces es muy difícil, y Alfaya lo sabe, que es muy complicado este camino, pero cuando somos felices, además al enemigo le jode más, ¿sabes? Que tú hagas lo que haces porque te gusta, siendo feliz, con la sonrisa en la boca y defendiendo de dónde viene a los de tu clase. Creo que es maravilloso. A ver, una lista de nombres que te voy a decir. Juan Pinilla, Daniel Biglietti, Silvio Rodríguez, Víctor Casao, María Teresa León. ¿Qué significan todas esas figuras en tu vida y en tu obra? Pues todas esas figuras me han enseñado muchísimo, que como te decía antes, todos los compañeros y compañeras con los que me he cruzado a lo largo de mi camino han moldeado lo que soy hoy y me han hecho ser un poco menos ignorante. Con Juan Pinilla es mi hermano, he aprendido muchísimo hace mucho tiempo, siendo de dos estilos distintos hemos llegado a hacer un espectáculo juntos, siempre abril, hemos fusionado ese flamenco y la canción de autor,
desde el corazón las cosas salen siempre, aunque parezcan raras. Biglietti, bueno, lo he admirado de pequeñita, yo vengo de una familia donde a mí me dormían escuchando a Silvio Rodríguez, a Biglietti, a Víctor Jara, a Greta Parra, un poquito de Los Chichos, un poquito de Camarón, un poquito de Carnaval, una fusión rara y maravillosa que se escuchaba en mi casa. Bueno, María Teresa León la he conocido tarde, ojalá lo hubiera conocido antes, pero de la que he extraído de su obra una experiencia preciosa y de la que todos deberían leer esas memorias de la melancolía, esas biografías nombradas de Becker, de Jimena y de Vibrar. Yo creo que si hay una mujer para poner en un altar de la generación del 27 y de nuestras grandes intelectuales, es María Teresa León Goyri. Creo que una maravillosa intelectual y una maravillosa mujer. Eran muy buenas las mujeres de la época, porque la Zenobia Camprubí tampoco andaba mal. Zenobia Camprubí, fíjate, unas mujeres que fueron ignoradas, silenciadas, olvidadas, relegadas a un segundo plano por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Eso, como mínimo injusto, pero no solamente para ellas, por el hecho de que se las relegara a ese segundo plano, casi se les olvidara en la historia, sino por nosotros, porque nos hemos privado de disfrutar de una grandísima obra que todavía es difícil encontrar. Muchas se publicaron en el exilio, la mayoría están descatalogadas, y encontrar aquí obras de ellas es muy difícil, y la verdad es que escribieron maravillosas obras, Lucía, ¿nos puedes contar un poquito más sobre este proyecto de cantar a las mujeres de la generación del 27 y obras del poeta de Blas de Otero? Pues mira, a nosotros nos gusta hacer desde nuestra posición que tenemos dentro de la cultura alternativa, la cultura de base. Nos gusta hacer cosas sobre todo que sirvan, ¿no? Si vamos a hacer un poco más de lo que hace todo el mundo, pues a lo mejor podemos pasar más desapercibidos, y lo que hacemos pues apenas se aprecie, ya que tenemos poca red, porque estamos fuera del mercado, estamos fuera del sistema convencional, ¿no?, estatal e internacional, de lo que ellos llaman música comercial. A nosotros nos gusta hacer cosas que sirvan. Hace un par de años fue el centenario del nacimiento de uno de nuestros grandes poetas, de Blas de Otero, y cuando todo el mundo festejaba Cervantes con el Quijote porque estaban de aniversario, pues nosotros decidimos homenajear a otra persona que se lo merecía muchísimo, como fue Blas de Otero, un poeta del que yo conocía muy poco, más que lo que estudié en el instituto, y cuando me estudié sus obras completas y disfruté tantísimo de esos poemas, yo que pensaba que Blas de Otero era un hombre triste, un hombre muy melancólico, descubrí un Blas de Otero tan diverso como todas sus épocas, en todos los sitios en los que estuvo, en Cuba, en Vietnam, en la URSS, incluso en muchísimos sitios, y descubrí un precioso poemario de Blas de Otero que no me resistí a ponerle música. Encontré 12 poemas de él que seleccioné para que estuviera un poco todas sus obras más o menos representadas. Le puse música y confeccioné un concierto llamado así como su apellido, Otero. Disfruté muchísimo, y si tengo que escoger uno de todos mis trabajos del que yo me sienta más orgullosa, creo que Otero, no solamente por haberlo descubierto y por haber aprendido tanto de él, sino porque es de estas cosas que tú haces, que tú dices, esto lo he hecho bien. Se podrá mejorar, ¿no? Pero yo esto lo he hecho bien. Y a mí con lo de Blas de Otero me pasó. Disfruté muchísimo. Conocí sitios que no conocía, difundiendo su obra, haciendo estas misiones pedagógicas que aprendimos, ¿no?, de los intelectuales y las intelectuales de la Segunda República, llevando a Blas de Otero allí donde nos lo permitían, y fue un placer. Con las mujeres del 27, pues creo que era una deuda que tenía con unas grandísimas escritoras y artistas a las que he conocido tarde, como decía antes María Teresa León Goyri. Es cierto que María Teresa fue la primera que conocí a través de Aitana, en uno de nuestros viajes a Cuba, que me contó de su madre. Yo, que vengo de un pueblo de Andalucía, raro es el pueblo en el que no hay una calle Rafael Alberti, raro es el pueblo en el que no hay una calle Juan Ramón Jiménez, o Federico García Lorca, o Luis Cernuda. Sin embargo, es mucho más raro encontrar una calle María Teresa León Goyri, o Zenobia Camprubí, o Rosa Chancel, ¿no?, Ernestina Champusí. Es muy injusto, y sobre todo por nosotros. Creo que en el 90 aniversario de la generación del 27, donde está muy bien recordar a todos nuestros intelectuales, porque todos eran brillantes, creo que a las mujeres se merecían una mención especial, precisamente por esa desmemoria a la que nos sometieron ellas primero,
por tener que exiliarse de España tras el golpe de Estado del 36, pues peligraba su vida, ¿no? Las que consiguieron exiliarse, muchas no consiguieron ni siquiera regresar a España porque la muerte la encontró en el exilio, y después pues siendo su obra doblemente ignorada, doblemente exiliada, puesto que no se ha publicado en España después, ¿no? Hemos venido a una transición, a una democracia, pero sin embargo en el camino se nos ha dejado a la mitad de una joya de generación que yo creo que deberíamos de tomar de la mano para construir este futuro que a muchos y a muchas nos gustaría, ¿no? Creo que es de obligación, vaya, desde mi humilde posición de cantautora, pues hacerle un homenaje a quien se lo merece y sobre todo para aprender de ella también. Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos... muchísimas gracias, un placer. Te deseamos muchos éxitos en estos proyectos que nos has contado y en los futuros que tienes. Un abrazo, Lucía. Gracias, compañero. Que nos veamos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Salud. Pues ves, Lucía, como te estaba explicando antes, recoge el testigo de los cantautores con conciencia, con compromiso, y además tiene esa mezcla de compromiso artístico, social y a su vez un modelo de producción que está en la economía social, en la economía solidaria, en el cooperativismo, y que rehúye todo lo que puede de esa línea puramente comercial. Como ya sabes, Alfaya, Lucía no le sonó la flauta por casualidad, sino que entró en el conservatorio y se inició en sus estudios musicales con la flauta travesera. Me gustaría también comentar que su gran nivel le ha llevado también a una importante proyección en el plano internacional. Por supuesto. Alfaya, ya hemos acabado el último programa. ¿Quién lo diría? Pues nada, la verdad es que se me ha hecho muy, muy corto y ameno, y bueno, sobre todo por los testimonios tan estupendos, tan interesantes de nuestras invitadas. Y son temas importantes. Sí, además temas que seguiremos tratando muy de cerca en nuestro programa Rebeldes con Causa. Pero mientras tanto, recuerden, nos vemos en las calles, en las manifestaciones y nos escuchamos en mundoobrerosradio.es.